Dice la palabra de Dios para nosotros en esta mañana. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables de Él, delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Bueno, pues aquí tenemos a Juan otra vez hablando a nuestro corazón. La palabra de Dios haciéndonos ver que si decimos que somos hijos de Dios, más vale que lo respaldemos con nuestros hechos. Juan, como ya he dicho antes, no se anda por las ramas. Si tú lo hubieras conocido y le hubieras dicho soy cristiano, él inmediatamente te iba a preguntar, ¿dónde están tus pruebas? Y si en tu vida hubiera algo que no correspondiera a la marca del cristiano, te diría, yo no veo en ti ninguna evidencia que en verdad seas hijo de Dios. No veo que tu vida cambie, no veo que tu carácter sea transformado, no veo evidencias. Bueno, pues sobre esto nos va a seguir hablando Juan, y es muy incisivo en esto, él es muy profundo. Él se va a las evidencias. Bueno, en la ocasión anterior vimos que el amar no consiste solamente en palabras, sino que debe materializarse en acciones. Juan nos dice
que no amemos de palabra nada más, sino de hecho y en verdad. No amemos de palabra nada más, sino de hecho y en verdad. No de lengua, sino de hecho y en verdad. Vimos que no solamente deberíamos, al mostrar este amor, porque hablamos de la manera en que este amor se materializa en el último devocional, cómo es que se hace visible este amor. Este amor se ve en acciones concretas. Entonces vimos que no solamente deberíamos estar dispuestos a compartir de nuestros bienes materiales con los hermanos, si ellos necesitan, sino que de ser necesario, deberíamos estar dispuestos a entregar, a arriesgar, de ser posible, de ser necesario, nuestras propias vidas. Fíjense hasta dónde ama el verdadero Hijo de Dios. No nada más llenarse la boca y decir, no, yo te quiero, yo te amo, hermano. O sea, sabes que eres especial en mi corazón. No, 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 sino, a ver, ¿qué tanto estamos dispuestos a hacer por esa persona que decimos amar? Ahí es donde en verdad se ve el verdadero amor. Hasta no solamente estar dispuestos a compartir de lo que Dios nos da, sino de ser posible arriesgar hasta nuestra propia vida. También vimos el ejemplo en cuanto a compartir. Vimos el ejemplo que dieron las iglesias del primer siglo, aliviando la necesidad de los menos favorecidos económicamente en las iglesias, ayudándoles con bienes de este mundo. A mí me impresiona mucho ver la actitud de los hermanos allá en Macedonia, que por cierto vivían en la provincia más pobre, tal vez del Imperio Romano. Sin embargo, cuando Pablo andaba pues levantando esta colecta para aliviar la necesidad de la hambruna que llegó a Judea, en donde había hermanos que estaban sufriendo, necesitando alimentos, el apóstol Pablo pues fue motivado por el Señor para levantar esta colecta en las distintas iglesias, en distintas provincias. Y bueno, cuando le tocó ir a Macedonia, los hermanos de Macedonia le dijeron, Pablo, no nos vayas a dejar fuera de esto, nosotros también queremos compartir para ayudar, también queremos participar en esta colecta. Y Pablo les dijo, no, ustedes no necesitan, hermanos, ustedes son muy pobres, ustedes más bien necesitan ayuda, ustedes han de haber dicho, como a veces les digo, a personas en la iglesia que quieren ayudar, quieren apoyar para los viajes y eso, para el trabajo misionero que se está haciendo allá en Saladero, en las misiones. Y ellos quieren apoyar y a veces una que otra viuda que le digo, no hermano, usted tiene mucha necesidad. No hermano, no me quite el privilegio de dar. Bueno, pues así es como actuaron los hermanos de Macedonia. Le dijeron a Pablo que ellos querían participar, que no se les quitara esa bendición de participar en esa colecta. Y el apóstol Pablo dijo que aun siendo tan pobres, ellos abundaron en gestos de generosidad, pero que en realidad ellos se entregaron primeramente a Dios y después a nosotros, dijo Pablo, por la voluntad de Dios. Y creo que Pablo toca ahí el punto, ¿verdad?, bien importante al respecto, la clave,
¿Qué es lo que hace que una persona en verdad tenga disponibilidad en su corazón de dar? Bueno, pues no es el que más alega, no es el que más rezonga, el que más se queja de acá y de allá y que no le gusta nada. No, es aquel que está entregado al Señor. Muchos de ustedes y yo sabemos que la gente más problemática en la iglesia cristiana, en las iglesias evangélicas, son los que menos cooperan, los que menos ayudan. Y la razón de que no lo hacen es porque tienen mucho problema en el corazón. Algunos ni siquiera son nacidos de nuevo, pero quieren meterse en el trabajo de la iglesia, quieren participar, pero pues son muy quejosos, nada les gusta, nada les parece, pero lo que les caracteriza es precisamente esto. Cuando se trata de dar, son muy cortos para dar, es más, a veces no dan nada y simplemente critican, molestan, blasfeman la palabra, blasfeman a los hermanos, son una pesadilla a veces y son los que menos participan en la obra, los que menos ayudan, los que menos cooperan. En razón de dar, nunca levantan la mano cuando hay propuestas para hacer cosas en la iglesia. Ah, pero qué bonito critican, ¿verdad? Qué buenos son para criticar. Los hermanos de Macedonia no eran así. Ellos, aunque eran muy pobres, abundaron en gestos de generosidad. A mí cuando algún hermano o una hermana me dice, hermano, ay, discúlpeme que no puedo apoyar, y mire, que yo quisiera, y yo les digo, hermano, Dios toma el querer como si lo hiciera. Una cosa sí les digo, Dios jamás nos pide lo que no nos da. Dios solamente espera que compartamos con Él de lo que Él nos da. Entonces, ¿en qué complicaciones están aquellos que son más favorecidos económicamente? Porque en el día del juicio tendrán que reportar a Dios, tendrán que responder a Dios por cada centavo que se gastaron. Y como es el caso de tanta gente en las iglesias, que el dinero que ganan solamente lo ganan para ponérselo encima. Es decir, para agradarse a sí mismos nada más, para comer, para vestirse, para calzarse. Pero de la obra de Dios se han olvidado. El amor en la iglesia primitiva era algo patente, por medio de manifestaciones concretas. Les mostré el espíritu que se vivió en la iglesia de Jerusalén, allá en el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículos 43 al 47, y el capítulo 4, versículos 32 al 37, donde de plano ya dice el doctor Lucas en su escrito en el libro de los Hechos, que nadie decía ser pobre de los que asistían a la iglesia. Nadie, porque no se escaseaba el alimento para las necesidades, siempre había. ¿Por qué? Porque había hermanos tan amorosos como el hermano Bernabé, que vendía hasta sus propiedades, vendía hasta terrenos. Eran hermanos favorecidos económicamente. Él y la madre de Juan Marcos también, que no entendemos, bueno, sí entendemos que fue una de las pocas mujeres cristianas que retuvo su casa en Jerusalén. Pudo haberla perdido, pero Dios la protegió por algo. Y les digo a aquellos que son fieles en dar, que son dadivosos, que apartan siempre sus ofrendas, sus diezmos para la obra de Dios, que una vez que le entregamos a Dios lo que Él nos da, Él cuida lo que es suyo. Y conozco hermanos que son fieles en razón de dar, porque están entregados al Señor, y Dios protege sus bienes también, y Dios les guarda. Hermanos, Dios es justo, es bueno. Bueno, ahora vamos a considerar la lección que les acabo, la sección que les acabo de leer, versículos 19 al 24.
bajo el título de Los beneficios del amar. Pude haber escrito aquí los beneficios del amor, pero preferí ponerle así los beneficios del amar, porque solamente que tiene amor ama. Entonces, voy a comenzar aquí con una pregunta, les voy a hacer una pregunta. ¿Han tenido ustedes alguna vez dudas sobre la salvación, sobre su salvación? ¿Ha dudado usted alguna vez? Es más, puede que a algunos deba preguntarles de manera diferente. ¿Tiene usted duda de su salvación? Hay personas que tienen duda. Y bueno, no les juzgo por esto. Yo estuve en esa situación por años después de haber conocido al Señor. Todavía tardé como 2 o 3 años para calmar mi ansiedad porque tuve dudas, tenía dudas. A muchos cristianos les sucede esto. A mí me pasó por un tiempo y aún estaba estudiando, recuerdo, en mi primer año de seminario, ya cuando estaba entregado a mis estudios, preparándome para la obra de Dios en la ciudad de Puebla, en el Seminario Bíblico de Puebla, les hablo 1973, 74, 1974 al 75, hace muchos años. Dicen los jóvenes, ya llovió, tiene muchos años. Bueno, yo tenía mis dudas, seguía dudando todavía de mi salvación, luchaba con eso. Señor, ¿será que me salvaste? ¿Será que perdonaste mis pecados? Bueno, pues gracias a Dios, un día Él venció mis dudas por medio de su palabra. En la medida que iba estudiando la palabra, su palabra, y la iba entendiendo, logré comprender que la salvación es segura. Uno de los pasajes que me ayudó en su explicación, cuando uno de mis maestros lo explicó, fue Juan 5:24, que dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y recuerdo que el maestro decía, solamente asegúrense de haber creído de corazón. Y yo decía, sí, yo lo hice con todo mi corazón. Todavía recuerdo ese momento cuando el predicador hizo la invitación y yo pasé al frente y le entregué mi vida al Señor. Y luego cuando explicó el tiempo en que está escrito ese verbo en el griego, en el Nuevo Testamento, eso apaciguó mi corazón y fortaleció mi fe, que la salvación es eterna. Si fuera solamente por un tiempo y si por alguna razón perdiéramos la salvación, entonces no sería vida eterna, sería vida momentánea, sería vida por un tiempo, por un rato, sería vida eterna mientras nos portáramos bien y mientras eh, estuviéramos actuando correctamente. Pero no es así, los hijos de Dios a veces desobedecemos, a veces pecamos, pero tenemos la puerta de la confesión a Dios, el arrepentimiento, y Él vuelve a aplicar su preciosa sangre sobre nuestro pecado y lo extingue, lo borra, lo quita, lo tapa de la presencia de Dios. Y nos presenta tan puros como Él, porque nos comparte de su santidad, nos comparte de su justicia. Pues gracias a Dios, yo espero que ustedes eh, que estén todavía dudando, hoy puedan calmar sus corazones. La palabra de Dios nos brinda aquí y en otros lugares la mejor ayuda para deshacernos de esa duda que lacera tanto el corazón del Hijo de Dios, porque no le deja estar tranquilo. ¿Cómo puedes irte a dormir dudando? ¿Cómo puedes conciliar el sueño si sabes que en cualquier momento puedes morir? Y si no estás seguro, eso te va a dar problemas en tu corazón.
Bueno, Juan menciona aquí tres beneficios y uno de ellos tiene que ver precisamente con esa seguridad de la salvación, de la vida eterna. Y el primero aparece aquí en el versículo 19 que acabamos de leer. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Bueno, dice el versículo 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Bueno, aquí tenemos como el primer beneficio del amar. Aquí la pregunta es si usted tiene amor. Vamos a empezar con eso. Usted dice que es cristiano, pero probablemente hay alguien en este mundo que usted detesta con todo su corazón. Probablemente un miembro de su casa, probablemente un hermano, una hermana en la iglesia que le ha hecho a la vida de cuadritos. Y usted está con molestia en su corazón. O alguien que afectó a alguna persona que usted ama mucho. Usted se siente molesto con esta persona. Cuidado con ello, porque puede brotar una raíz de amargura en su corazón que puede contaminarle todo el cuerpo y puede contaminar a todos los que le rodean, en casa, en la iglesia, donde quiera que usted esté. Cuidado con eso. He dicho en otras ocasiones que aquellos que tienen el don de la misericordia son muy dados a caer en este bache, en este error. Eh, si alguien que tiene este don de ser misericordioso ve que una de esas personas que ama, que tanto estima, es afectado por las actitudes de otra persona, bueno, esta persona con el don, así con todo el don de la misericordia, puede convertirse en una fiera defendiendo a la persona que fue atacada, que fue agredida. ¿Por qué? Porque la ama, la quiere con intensidad, ¿verdad? Le respeta, le aprecia. Y si ve que alguien le afecta, es muy fácil ponerse mal con esa persona y guardar enojo. Debemos tener mucho cuidado. Entonces la pregunta que debemos resolver aquí es esta. ¿Tenemos amor en nuestro corazón? ¿Podemos amar a aquel que nos trata mal? ¿Estaríamos dispuestos a hacerle bien en caso que nos necesite? Estas son las pruebas del amor. Y no se trata solo de decirlo, sino hacerlo. Bueno, entonces el primer beneficio de tener ese amor del cual nos habla el Señor Jesús, del cual nos habla el apóstol Juan, es la seguridad de la salvación. Estamos seguros. Porque dice que el que no ama no conoce a Dios, ya lo había dicho Juan. Aquel que no tiene amor no puede reclamar conocer a Dios. Dice el versículo 9 del capítulo 1, el que dice que está en luz, eso es equivalente a decir el que dice que es salvo, es equivalente a decir el que dice que conoce a Dios, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Ven cómo es esto? De directo, Juan. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Qué tremendo, qué intenso es Juan. Todo el que ama en verdad, el que ama, no más el que dice.
No, el que ama, en verdad, es nacido de Dios y conoce a Dios. Miren, esto lo dice en 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces ya podemos descubrir aquí con Juan a los mentirosos, ¿verdad? Porque hay muchos que se dan el lujo de decir que conocen a Dios, que aman a Dios, que son cristianos, que ya son salvos, pero de sobra sabemos que tienen odio en su corazón, que traen enojo, traen, como se dice vulgarmente, traen algo atorado ahí que no lo pueden pasar. Están enojados todo el tiempo. ¿Cómo pueden vivir así estas personas? ¿Cómo pueden irse a dormir? ¿Y cómo pueden dormir? ¿Cómo pueden despertar así para seguir odiando? Deben amar. Si no tienen amor, es difícil creer que conozcan a Dios, porque Juan lo dice clarito, vaya, no se anda con cosas. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. De modo que el que no ama, pues no puede reclamar conocer a Dios, porque Dios es amor. Y si Dios está en esa persona, lo ha contaminado positivamente de amor. Esa persona tiene amor. Es por el amar entonces que conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Es otra manera de decir, nosotros estaremos seguros que somos hijos de Dios porque mire, en verdad tenemos amor. Conocemos la verdad por el amor. Es por el amor que conocemos la verdad. Si nuestro corazón nos reprende, esa expresión es muy interesante aquí en Juan, que el corazón nos puede reprender. ¿Por qué? La razón es esta, porque el corazón aquí equivale a la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Es la virtud que Dios ha dado al ser humano para determinar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Es como un juez dentro de nosotros que nos dice esto está bien o esto está mal. Eh, Ustedes y yo hemos viajado en ADO, estoy seguro que la mayoría de los que me están oyendo han viajado en ADO y saben que viendo estando sentados y viendo hacia el frente en la parte de arriba, hay un letrero que dice este vehículo, esta unidad solamente puede correr a 95 kilómetros por hora. Y una vez que rebasa esa velocidad, se prende un foquito rojo y suena un timbre, suena una chicharra. Y cada vez que el chofer se pasa de esa velocidad, se prende el foquito, suena ese timbre, esa alarma. Bueno, ese foquito es como la conciencia del vehículo, ahora que va diciendo, te pasaste de velocidad. Y cada vez que se pasa, se prende, otra vez suena y se pasa otra vez, suena y está diciendo, te pasaste de velocidad. Bueno, pues Dios ha insertado un foquito rojo por ahí, la mente, ¿verdad? Que se llama conciencia. Y cuando dijiste algo que no debiste decir, se prende, te estás pasando de velocidad. Cada vez que tienes un pensamiento incorrecto, se prende ese foquito rojo otra vez. Cada vez que hacemos cosas que no están bien, se vuelve a prender. Bueno, esto es lo que hace el corazón. Esto es lo que hace. Aquí el corazón equivale a la conciencia. Es un poder de autoconciencia moral, dice Matthew Henry. Es un poder de autoconciencia moral. Ahora, este poder puede actuar como un testigo, como juez y ejecutor de juicio. Y este mismo
poder, este mismo testigo, condena o justifica. Y esto es lo que está diciendo Juan. Si nuestro corazón nos condena, no, hombre, pues mayor que nuestro corazón es Dios. Si ya el corazón te está diciendo que te estás pasando de velocidad, que te estás pasando de listo, bueno, pues regrésate. Ya deja de hacer lo que estás haciendo, que te está causando problemas con el corazón. Si en este momento estás escuchando la palabra de Dios y ya empezó a trabajar este juez dentro de ti, que es lo mejor que podemos hacer, si eso nos está mostrando ya la palabra de Dios, el Espíritu Santo está trabajando, nuestro corazón nos está advirtiendo, ¿verdad? La conciencia está ahí, atribulándonos. Bueno, hay que soltar eso. Hay que decirle al Señor, Señor, perdóname. He estado guardando enojo contra el hermano fulano de tal. Señor, he estado guardando resentimientos contra esta persona. Señor, yo he estado hablando cosas que no he debido. He estado blasfemando tu palabra. He estado blasfemando a los hermanos. Perdóname, Señor. El Señor le va a perdonar. Él es bueno. Y esta es una de las razones por qué dar la palabra, para que nos enmendemos con nuestro Dios. Bueno, pero aún así, dice Juan, Dios es superior a nuestro corazón y a nuestra conciencia en poder y en juicio. Dios es superior. Entonces, si tenemos que hacer caso, por decir algo, si tenemos que hacer caso a nuestro corazón, más vale que le hagamos más caso al Señor, porque Él está por encima de nuestro corazón. Si nuestro corazón nos condena, entonces Dios también nos condena. Pues Dios es un mejor testigo que nuestra propia conciencia, pues Él sabe todas las cosas. Pablo dijo, el que me juzga es el Señor. El que me juzga es el Señor. Bueno, también la gente nos juzga a veces, ¿verdad? Y Pablo era muy juzgado por los corintios, lo criticaban, decían que llegaba a aprovecharse de ellos, decían que él no era un verdadero apóstol, que él solamente andaba de presumido, diciendo cosas que no debía decir, le negaban el apoyo económico. Bueno, Pablo les dio 1 año y medio de su vida ahí para educarlos, para disipularlos, para instruirlos, para amarlos, servirlos. Y estos ingratos no le dieron ni un centavo. Ese quedó registrado eso ahí en la historia bíblica. Ya pasaron más de 2000 años y nosotros seguimos enterándonos que esta iglesia fue muy corta para bendecir económicamente al siervo del Señor. Y seguirán pasando años, vendrán nuevas generaciones, si Dios así lo permite, si el Señor demora en su venida, y seguirán enterándose de lo que esta iglesia hizo y no hizo con el apóstol Pablo, ¿verdad? Y aún en el cielo seguramente lo vamos a recordar. Miren, hermanos, las cosas que nosotros hacemos traen, buenas y malas, traen consecuencias eternas. Y aquí está esta situación de los hermanos de Corinto. De Corinto. Ellos juzgaban a Pablo. ¿Y saben qué les dijo Pablo en el capítulo 4 de Primera de Corintios? Le dijo, miren, yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes, porque ni siquiera me juzgo a mí mismo, porque el que me juzga es el Señor. Y esto sí que nos debe preocupar. Si nos debe importar el juicio que emite nuestra conciencia, nuestro corazón, más nos debe importar todavía el juicio que emita el Señor. Bueno, aquí tenemos entonces el primer beneficio del amar. Si tú en verdad tienes amor en tu corazón hacia Dios, amarás a los hermanos. Pero si dice, bueno, sí, yo quiero a la mayoría, casi a todos, pero hay uno por ahí que, ay, no, hombre, me cae como patada de mules, hermano. Hasta ver cómo camina me enoja. Oír su voz me irrita. Ten cuidado con eso.
¿Acaso no tenemos derecho de que alguien nos caiga mal? Por supuesto que sí. No siempre somos afines en carácter, a veces se da un choque normal así de carácter, eso es muy normal, pero eso no significa que vamos a aborrecer a esa persona porque tenemos un choque de carácter con ella, ¿no? Aún el menos amable de la iglesia lo debemos amar. Bueno, ese es el primer beneficio. El segundo es que nuestras oraciones con toda seguridad van a ser contestadas. Nuestras oraciones van a ser respondidas. Eso dice Juan. Versículo 22 dice, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos. Y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y luego, como un buen maestro, nos dice cuál es este mandamiento. Versículo 23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Este es su mandamiento. Es muy interesante la respuesta que dio Jesús a sus discípulos. Ahí en Juan también el mismo escritor lo registra en su evangelio, parte de la epístola. Una vez le preguntaron qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios y el Señor contestó, pues que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que creáis en mí, que creáis en el que Él ha enviado, en Jesús. Estas son las obras de Dios. Esa es la obra de Dios. Él hizo todo. Él hizo todo. Nosotros solamente creemos. Nosotros solamente creemos en Él. Pero la otra parte es, ahora amamos. Amamos a los hermanos. Y este es su mandamiento. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Juan 15, 12, 17 tiene esta encomienda. Y en Juan 13, 34 dice que nos amemos. Este es su mandamiento, que nos amemos unos a otros. Y luego en versículo 35 nos lo repite, que debemos amarnos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Esta será la característica distintiva de cada uno de mis discípulos. El amor. El amor. Bueno, este es el segundo beneficio del amar. Cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él si estamos amando. Si permanecéis en mí, dice Jesús en Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Segundo beneficio, las oraciones serán contestadas. Y así lo propone el Señor. Bueno, este es más real que la historia, ¿verdad?, ficticia de encontrarse un tesoro escondido, o frotando la lámpara de Aladino, ¿verdad?, y hacer que aparezca allí este personaje y que nos dé todo lo que pedimos. Esto es real, hermanos. Esto es ciertísimo. Yo lo creo con todo mi corazón. Oigan bien el versículo. Tal vez no lo escucharon bien o no le pusieron mucha atención, pero oigan lo que el Señor dice aquí. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Qué curioso, ¿no? Todo lo que queréis y os será hecho. Y luego dice el Señor, pues en esto es glorificado mi Padre. A Él le agrada darles lo que ustedes piden en mi nombre. Él así se glorifica. Que cuando ustedes le pidan, a Él le gusta que le pidan. Y no tienen más porque son poquiteros para pedir. Ustedes piden poco. Pidan bastante. Pidan bastante.
No se conformen con menos. Dice el Señor, pedid lo que queréis. Con razón Santiago dice, pedís y no recibís, ¿verdad? O no reciben porque no piden. Luego piden y no reciben porque no piden bien. Y si no reciben nada, ¿por qué no piden nada? Y si reciben poco, es porque reciben. ¿Ves por qué piden poco? Pidan bastante. Oh, dice el salmista, abre tu boca y yo la llenaré. Ábrela bastante y Dios la va a llenar. Pero ¿de qué está hablando el Señor aquí? Está hablando de alguien cuyo corazón está entonizado con el corazón de Dios. El Señor es muy claro, contundente. Antes de decir, pedid todo lo que queréis, Él dice, primero, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Aquí hay una condición tremenda. Eso sí, hay hermanos que me han dicho, bueno, es que yo he orado, le he pedido a Dios y Él no me responde, no me contesta. Yo creo que aquí tengo la explicación para tales personas. Aquí tengo la explicación. Primero dice, si permanecéis en mí. Esa es la condición. La pregunta es si estamos permaneciendo en Cristo. Y si estamos haciendo las cosas que Él dice, como Él dice. Y si nuestro corazón está entonado con el corazón de Dios, entonces podemos tener toda la certeza, toda la seguridad que Dios va a responder todas nuestras oraciones. A veces ni cuenta te vas a dar cuando Dios ya respondió, ya contestó, y te vas a quedar sorprendido. Esto me recuerda a un señor que estaba cobrando su liquidación y le dice al encargado bueno, tenía que llevar una copia de su credencial de lector y tenía que firmar nada más el documento que avalaba que había metido tantas toneladas ese año y que iba a cobrar una buena cantidad. Entonces el señor muy emocionado, el campesino muy emocionado, le dice al encargado de hacerle firmar el papel, eh, le dice, perdone cuando, porque ahora hay que hacerlo por medio de una cuenta bancaria y el ingenio pues ese dinero lo envía a esa cuenta de esa persona. Y bueno, él le dice, ¿y en qué momento va a caer mi liquidación? ¿Cuándo me van a pagar? Mañana, pasado, en una semana, en un mes. Y le dice el encargado, apúrese, apúrese, váyase al banco porque lo más seguro es que ya cayó, ya cayó. Bueno, era una broma, la verdad ni era cierto. Eso lo más rápido puede que era hasta el otro día o el tercer día. Pero en el Señor esto sí que es cierto. Cuando oramos, a veces estamos apenas esbozando la petición de nuestro corazón y Dios ya está contestando. En esta semana Dios contestó una oración de una hermana, nuestra hermana Rebequita, ¿verdad? Nos pedía orar por un doctor que estaban a punto de amputarle sus dos piernas por una trombosis ahí en sus venas, ¿verdad? Que le estaban causando un problema terrible. Y recuerdo que nos exigía a la hermana con amor, oren por esta persona, oren por este doctor, hermanos, oren. En verdad, oren, pídanle a Dios. Estaba desesperada, pero una desesperación de amor, ¿verdad? Porque ella quería que este hombre salvara sus piernas. Bueno, al otro día, bueno, yo en ese momento hago oraciones cortas a veces, pero si me piden y no tengo tiempo para sentarme y ponerme a orar buen rato, hago oraciones cortas. Oh Señor, no conozco a esta persona, pero por favor ten misericordia de ella. Iba yo manejando y le iba pidiendo al Señor. Al otro día el Señor
Me bendijo tanto cuando la hermana escribe, hermanos que creen, se salvó el doctor. No, le cortaron sus piernas, hicieron otra cosa, se salvó. Ay, gloria a Dios. Yo dije, gracias Señor, tú respondes la oración. Y no digo que haya respondido nada más la mía, porque estoy seguro que varios hermanos se pusieron a orar por esta persona sin conocerla. Hermanos, Dios así es y quiere que pidamos. Bueno, pero esto es condicionado. Hemos de guardar su santa ley. Y esta es su ley. Eso es ley. Que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, como dice el Señor en Mateo 22:37. Y luego espera que amemos a los hermanos. Este es el cumplimiento de la ley, dice Pablo en Romanos 13, versículos 9 y 10. Ese es el cumplimiento de la ley. En esto consiste toda la ley y los profetas, que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Mira, una persona que hace eso no puede dudar que Dios escuche sus oraciones. Y Dios las va a contestar con toda seguridad, porque estamos permaneciendo en Él, estamos haciendo las cosas que Él quiere. Entonces, si Dios no contesta tu oración, la primera pregunta que te debes hacer es esta. ¿En verdad estás permaneciendo en Él? ¿En verdad estás amándole con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma? ¿Estás amando a los hermanos como a ti mismo? ¿Estás haciendo las cosas que Él te pide? Entonces, si es así, tu corazón está en la misma sintonía con el corazón de Dios y vas a orar correctamente. No vas a pedir tonterías, no van a pedir ocurrencias. Ay, el Señor dijo lo que pida, pide bastante. Ahorita el hermano dijo, Dios pide, dijo el hermano Moy, pide bastante. Por eso Dios no te da. Ay, Señor, ahorita, por favor, esa camioneta de 4 puertas, último modelo, 4x4, Señor, por favor. El hermano Moy lo dijo. No digas tonterías. Primero ama a Dios con todo tu corazón. Y como dice el himno, mientras más amemos al Señor, las cosas de este mundo se irán opacando más y más y más. Dejaremos de estar deseando y amando cosas que se ven. Nosotros estaremos encantados, abrazados de nuestro Dios, y cada grano de arroz o de frijol que Dios nos dé, por poco o mucho que nos dé, le seremos agradecidos. Oh, y lo seguiremos amando. Pero bueno, antes de terminar, veamos el tercer beneficio. Les dije que había tres. Bueno, ya vimos dos, ¿verdad? La seguridad de la salvación. Y el segundo, nuestras oraciones serán contestadas. El tercer beneficio es la presencia permanente y el empoderamiento del Espíritu Santo. Él es el que nos da también testimonio que somos hijos de Dios. Recuerden que Él está dentro de nosotros. Perdón, el momento en que nosotros creemos en Cristo de todo corazón, en ese momento el Espíritu Santo entra en nosotros, convierte nuestro cuerpo en su templo. Dios entra a vivir aquí, pasa a vivir dentro de nosotros. El Espíritu Santo es esa unción de la cual habla Juan. Ya vimos que está en el capítulo 2, versículo 20, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo, esto es el Espíritu Santo, es la unción del Espíritu Santo, y conocéis todas las cosas. Ya no tenemos necesidad que nadie nos enseñe, dice el versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Con respecto a quién es Cristo, su persona, lo que Él ha hecho por nosotros y lo que
está haciendo y hará, nosotros no tenemos duda. ¿Quién nos puede enseñar de esto? ¿Quién nos puede quitar esa seguridad que el Espíritu Santo mismo nos da? Tenemos su presencia en nosotros y tenemos ese empoderamiento del Espíritu Santo. Con esto podemos vencer cualquier cosa, podemos vencer las tentaciones, podemos vencer las pruebas, podemos vencer al mismo diablo, confiando, creyendo en el Señor. Gloria a Dios. Pero eso es si amas. Si tienes amor en verdad. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo nos da tal seguridad, pues tenemos la unción del Santo, la cual nos hace conocer todas las cosas. Bueno, la pregunta obligada sigue siendo esta. ¿En verdad amamos? ¿En verdad tenemos ese amor en nuestro corazón? Bueno, hermanos, pues aquí está el consejo de Dios para ustedes, para mí, en esta mañana. Espero que el Señor les haya motivado con su palabra y ustedes hayan tomado conciencia de quién es el Señor, lo que está haciendo en nosotros. Que el Señor siga trabajando en nuestras vidas, siga trabajando en ustedes, hermanos. Espero que el Señor les dé un buen día en esta semana. Ya estamos a mitad de semana, es increíble cómo se va el tiempo. Bueno, a un servidor pues le aumentó la carga de actividades por los devocionales, salidas y eso, pero le damos gracias a Dios que hemos podido seguir en su obra. Mis hermanos, sigan fieles al Señor Jesús. No hay nada mejor que hacer que dedicarse, amar al Señor sirviéndole, amando a los hermanos. Anímense ya, salgan de sus escondites ya, los que puedan. Están enfermitos, débiles, no se preocupen por lo que digo. Pero los que ya pueden, hermanos, tengan cuidado que se les haga costumbre. Tengan cuidado. No sé que estén ofendiendo a su Señor. Él es digno de toda honra, de toda gloria. Él es digno de todo amor, de toda entrega y servicio. Dios les bendiga. Si Dios lo permite, espero mañana a la misma hora para el segundo devocional.